Muy buenos días. Un gusto tenerlos a todos presentes aquí con nosotros en el inicio de esta segunda sesión técnica que realizamos este año. La primera fue el año 2024 y esta sería la segunda, pero la primera del año 2025. Hoy nos convocan dos proyectos de normas que son la ED1, Revelaciones asociadas al clima, y la ED92 sobre recursos naturales tangibles. En relación con la primera, Revelaciones asociadas al clima, podemos señalar que el proyecto de norma se fundamenta en la demanda creciente que han enfrentado los países y que están enfrentando en el día de hoy, a fin de informar las medidas que van tomando en relación a el cambio climático. En este sentido, el proyecto de norma tiene por objeto alinear, estandarizar los reportes del sector público con las mejores prácticas globales en la materia de sustentabilidad y agregando asimismo requerimientos que son propios de la responsabilidad que pesa sobre los gobiernos en su finalidad de establecer políticas públicas relacionadas con el clima. La norma, el proyecto de norma, nos proporciona principios a fin de que las distintas entidades puedan revelar información en sus estados financieros de propósito general sobre riesgos y oportunidades relacionados con el clima para sus propias operaciones y los resultados de sus programas de políticas públicas relacionados con la misma materia. Por otra parte, en relación con la el proyecto de norma ED92, recursos naturales tangibles, el objetivo que busca esta norma es proponer orientaciones sobre la forma de reconocer, medir y presentar los recursos naturales tangibles, a fin de poder, por cierto, revelarlos en los estados financieros de propósito general. Esta norma, entre otras materias relevantes, nos presenta una presunción refutable y nos señala que los recursos naturales tangibles tienen una vida útil indefinida, por lo que no representan o no requieren depreciación. Sin embargo, corresponde a cada país ponderar, evaluar si estos recursos naturales tienen una vida útil indefinida o bien esta es finita, en cuyo caso deben establecer cuál es la duración de esa vida útil. Bien, nos acompaña Agustina Lambi. Antes de presentarla oficialmente, ella es una gran amiga y amiga que tiene trayectoria ya con nosotros, apoyándonos en estas normas dictadas por el IPSAS-B. Quisiera presentarles y darles a conocer un pequeño video que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Es una sorpresa que les hemos preparado, así que le vamos a pedir a Germán que por favor presente este video. Chile, larga y angosta faja de tierra del cono sur de nuestro continente, invita a todos los países de América Latina y el Caribe al evento Focal 2025 que se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad de Santiago. La Contraloría General de la República de Chile ha asumido el desafío de ser presidencia de este foro de contadurías gubernamentales de América Latina, un espacio de intercambio para el desarrollo y fortalecimiento de la contabilidad pública en los países de la región, para así seguir reforzando la transparencia fiscal y el uso eficiente de los recursos del Estado. Los esperamos en Chile. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos ya por compartidas oficialmente las fechas de realización de nuestra próxima actividad, el Foro de Contadores Auditores de América Latina y el Caribe para el año 2025, 21, 22 y 23 de octubre. Están todos cordialmente invitados a este foro y los esperamos aquí con los brazos abiertos. Pasemos ahora a presentar a Agustina. Como todos sabemos, Agustina Lambi es gerente senior del IPSAS-B. En la actualidad lidera la participación de las partes interesadas en América Latina, apoyando iniciativas regionales para fortalecer la gestión financiera pública, entre otras materias.
También Agustina dirigió el desarrollo de la propiedad, planta y equipo, el IPSAS 45, la estrategia y el programa de trabajo 2024-2028 del IPSAS-B. Agustina es contadora profesional colegiada de Canadá, con licenciatura en comercio, la que obtuvo con honores, de la Universidad Metropolitana de Toronto. Agustina, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, María Soledad, por la presentación y por el pequeño resumen que hiciste de los dos proyectos de norma. Realmente son bastante importantes y los resumiste perfectamente. Lo que voy a pasar ahora a hacer es compartir las diapositivas, así que si me tienen un poco de paciencia, las debería estar poniendo yo en un momento. Estoy contenta de saber la fecha para el evento en Santiago, así que fue una sorpresa muy buena la que compartiste con todos nosotros y estoy segura de que además de los contadores están contentos también de saber esas fechas. Si puedo confirmar de que pueden ver mi pantalla en este momento. Correcto, Agustina. Perfecto, gracias. Ok. Hoy les voy a estar hablando de recursos naturales e información a revelar relacionado con el clima. Voy a empezar primeramente a hablar del IPSAS ID 92 de recursos naturales. En esta primera parte de la sesión vamos a hablar de ID 92 y voy a estar hablando específicamente de por qué el IPSASB desarrolló y propone una NIC-SP sobre recursos naturales, cuál fue y va a ser el cronograma de trabajo del IPSASB relacionado con recursos naturales, cuáles son las guías y requerimientos propuestos en el ID 92 sobre recursos naturales. Hablaremos de la definición incluida para recursos naturales, el alcance del mismo ID 92, cuál es el reconocimiento, medición y revelaciones propuestas, y cuáles son los temas específicos para comentarios a los cuales María Soledad ya tocó en algunos específicamente. ¿Por qué los recursos naturales? En la actualidad no hay ninguna guías explícitas sobre los recursos naturales en las NIC-SP o en un marco contable internacional, porque los recursos naturales hoy no son figuras en los estados financieros. Como respuesta a la consulta estratégica del IPSASB en el 2018, los constituyentes le dieron una retroalimentación al IPSASB que deberían desarrollar una normativa de informes financieros sobre los recursos naturales, proveyendo guías y requerimientos. Primeramente, porque los recursos naturales son prevalentes en muchas jurisdicciones. Un monitor fiscal del FMI del 2018 concluyó que entre los 31 países que estaban incluidos en ese informe, los activos estadísticos de recursos naturales equivalían al 38% del Producto Interno Bruto. Por segundo, los gobiernos a menudo tienen poca idea del valor monetario de sus recursos naturales hasta que estos mismos son extraídos y explotados, cuando los gobiernos realmente están cediendo o dando estos derechos de explotación a terceros. Y por tercero, se espera que presentar la información sobre los recursos naturales proporcione una información que mejorará la gestión financiera pública. Esto para mí se basa en un concepto, una premisa básica, que cuando realmente se reconoce, se mide y se presentan los bienes, es posible poder gestionarlos y tener una buena gestión de los mismos. Por ejemplo, algunas entidades que respondieron al proyecto de consulta señalaron que la falta de un costo asociado con los recursos naturales a veces llevaba a que la ganancia fuera inesperada para los gobiernos y la cual no necesariamente era gestionada apropiadamente. Y es que por eso se veía importante que esto se reflejaran en los estados financieros. ¿Cuál es ese cronograma del proyecto que nos lleva hoy? Como noté anteriormente, durante la consulta estratégica del IPSASB del 2018, los constituyentes apoyaron ese desarrollo de las guías de informes financieros sobre recursos naturales. En la propuesta de estos comentarios, el IPSASB se comprometió a desarrollar esa guía de recursos naturales y comenzó el proyecto en el 2020.
La base de los comentarios en esa consulta, el IPSASBI proveyó sus comentarios preliminares y señaló que habría un desarrollo de directrices para los recursos naturales tangibles, como los depósitos minerales, petróleo, el agua, los recursos vivos. Era una prioridad mayor que recursos naturales intangibles. Entonces, el enfoque del proyecto en ese momento fue sobre los recursos naturales tangibles, lo cual lleva a que se centre el proyecto en eso. Y en mayo del 2022, el IPSASBI emite un documento de consulta de recursos naturales y expone sus ideas preliminares sobre si los recursos naturales como activos de conformidad podrían ser reconocidos como activos de conformidad con los principios del marco conceptual del IPSASBI. La retroalimentación recibida en esa consulta mantuvo que sí, la opinión era preliminar del IPSASBI que los recursos naturales tangibles pueden ser reconocidos dentro de lo que es el marco conceptual. Pero señalaron que en la práctica el reconocimiento de los recursos naturales sería viable en circunstancias limitadas, decían. El CIPI, el proyecto de consulta, también consideró en su momento el reconocimiento de los recursos del subsuelo antes de la extracción, pero el IPSASBI recibió fuertes comentarios en contra del reconocimiento de estos elementos, ya que no cumplían con la definición activo del marco conceptual. Y esto se debe a la incertidumbre de la existencia de los recursos de subsuelos, lo cual impide que se los considere un recurso mientras no son extraídos. También en ese proyecto de consulta se había la descripción proveída para los recursos naturales incluida consideraba la intervención humana. Pero la respuesta que recibió el IPSASBI en esa consulta fue realmente que los constituyentes opusieron fuertemente utilizar este concepto de intervención humana porque era difícil poder determinar qué se consideraba cuando un humano interviene y qué no, entonces se removió eso de la descripción. Habiendo considerado esa retroalimentación durante el proyecto de consulta, el IPSASBI, y teniendo en cuenta el objetivo original de ese proyecto establecido en marzo del 2020, el IPSASBI procede en desarrollar un proyecto de borrador, el IDI 92, el cual estamos hablando hoy, que se aprueba en septiembre del 2024 y ahora está en un periodo de comentarios. Una vez que se cierra este periodo de comentarios, que está abierto hasta el 28 de febrero del 2025, el IPSASBI obviamente va a analizar esa retroalimentación recibida y espera generar un proyecto, una NIC-SP final para finales del 2025. Esto es como un pantallazo del cronograma del trabajo. Si ahora entramos a hablar a la definición propuesta dentro de este IDI 92. El IPSASBI decidió definir recursos naturales de una manera amplia y voy a hablar específicamente por qué decidió tomar ese camino. Recursos naturales en el IDI 92 están definidos como un elemento de origen natural que encarnan el potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos o ambos. También se lo define como un recurso natural tangible, o sea, tiene que tener una sustancia física. Y la razón por que la definición fue deliberadamente escrita así es para incluir todos los elementos tangibles que cumplieran con los criterios que acabo de mencionar. Esto pone de relieve que algunos recursos naturales que se mantienen para un propósito específico ya podrían estar dentro de otra NIC-SP existente. ¿Y a qué me refiero con esto? Y acá lo voy a poner más claro en esta siguiente diapositiva. El IDI 92 está configurado de una manera que los recursos naturales tangibles que están dentro del alcance de otras NIC-SP existentes en función de su uso actual quedan excluidos de la NIC-SP 92. ¿Y cuáles son esos ejemplos a los que nos referimos? Por ejemplo, los recursos naturales tangibles mantenidos para la venta o para ser consumidos en la producción o prestación de servicios se consideran inventarios y se contabilizan dentro de la NIC-SP
12 de inventarios. Entonces no estarían dentro de la ID 92. Por otro lado, los recursos naturales tangibles utilizados principalmente para obtener un ingreso por alquiler o mantenidos para obtener una plusvalía, se consideran propiedades de inversión dentro del alcance de la NIC SP 16. También se vio que hay posibilidad de tener recursos naturales tangibles que están dentro de la NIC SP 27. Y a estos me refiero son los recursos naturales en los cuales la entidad gestiona la transformación biológica y espera vender o distribuir esos activos biológicos a resultantes. Entonces están dentro de la NIC SP 27 de agricultura. Y por último, otros recursos naturales se ven que pueden ser de producción de bienes o servicios con fines administrativos y que se espera que tengan una vida útil de más de un periodo sobre el que se informa y se consideran dentro de las propiedades planta y equipo. Entonces, por eso es Agustina, decir, perdón, sí, sí, Agustina, en el chat nos comentan sobre la lámina de presentación. Si nos puedes confirmar en qué lámina está su presentación. en las 6. Ya, estamos viendo la 3. Si puede, por favor, Ah. volver a compartir su presentación. Muchas gracias. Quedó pegada en la 3. Estimados, en estos momentos Agustina está con algunas dificultades de conexión a Internet. Vamos a esperar un momento para que se pueda volver a conectar. Muchas gracias de antemano.
Estamos en espera que Agustina pueda solucionar los problemas que tiene de conexión. Les agradezco y les pido que tengamos un poquito de paciencia para darle estas facilidades a Agustina. Comentarles, mientras tanto, en relación a los proyectos de norma que estamos viendo, que se les envió el formulario para que ustedes puedan hacer sus comentarios, los distintos países nos aporten los comentarios que tengan en relación a las normas, cuyo plazo es hasta el 5 de febrero de este año. Y el compromiso que nosotros tenemos para mandarlo con posterioridad al IPSAS-B es el 28 de mayo, de manera que necesitamos, 28 de febrero, de manera que necesitamos este tiempo para poder hacer la traducción. Y finalmente, aquí parece que ya hemos vuelto con Agustina. Solamente señalarles que estamos con los países del Caribe y con traducción simultánea al inglés, y que las preguntas van a ser al final de la presentación de Agustina. Agustina, si ya podemos volver contigo, adelante. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos. Ok, lo que voy a hacer es quizás voy a dejar la pantalla apagada mía, porque quizás es un problema de internet y voy a tratar de compartir la presentación ahora. Disculpen. No hay problema. ¿Pueden ver mi pantalla? Se está proyectando tu pantalla, estamos viendo la primera página. Ok. Y ahora están viendo la... A ver, permiso. ¿Estarían viendo la lámina número 5? 4, Oh. Agustina. La línea. Ok. Ahora sí. Ok. ¿Y ahora Ahí la está. 6? Sí. Sí. Ah, ok. Disculpen. No sé qué habrá pasado, pero bueno, espero que apagando la cámara funcione. Ok. Y entonces, lo que es, retomando donde habíamos, me había quedado, estaba hablando y creo que ustedes no habían visto esta lámina, pero la idea de esta lámina que tenemos acá enfrente en este momento es mostrar que el proyecto de norma 92 es una norma residual. O sea, lo que nos referimos es que si el recurso natural tangible no se encuentra al alcance de otra NIC-SP, como puede ser la de inventarios, propiedades de inversión, agricultura y propiedades planta y equipo, y cumple con la definición de lo que es un recurso natural tangible, de la cual hablé anteriormente y creo que no vieron la lámina en la cual decíamos es de origen natural, encarna el potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos y tiene sustancia física, si cumple con estos requerimientos y no está en alcance de las otras NIC-SP que existen hoy, estaría al alcance de la futura norma que saldrá del proyecto de norma 92. Un ejemplo común de algo que podrían estar dentro del alcance de la IDI 92 son los recursos naturales tangibles mantenidos para conservación, y con eso tengo un ejemplo específico que me gustaría hablarles. ¿Todavía pueden ver la siguiente lámina? Se ve bien. Ok, muchas gracias. Ok. Me refiero a que el mismo recurso natural tangible puede tener diferentes clasificaciones y resultados contables. Entonces, en la lámina anterior había mencionado que un recurso natural tangible puede estar tanto al alcance de otra NIC-SP o al alcance de esta NIC-SP. Y para eso quería ilustrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, si una entidad gestiona un bosque con la intención de aprovechar los árboles maduros para obtener madera, o sea, gestiona la transformación biológica desde la semilla hasta el árbol, el activo cae dentro de la NIC-SP 27 en función de su uso, que realmente la entidad está gestionando esa transformación biológica y busca o vender esa madera o distribuir esa madera. Entonces decimos que en ese caso ese bosque estaría al alcance de la NIC-SP 27 y no de este IDI 92. Del otro lado, si una entidad
restringe el acceso a ese bosque y el uso, y tiene como intención conservarlo y limitar el impacto de la actividad humana en la flora y la fauna que existe en ese bosque, el bosque se mantiene se considera que el bosque se mantiene para su conservación y por ende estaría dentro del alcance de el IRI 92, porque la conservación normalmente no estaría dentro del alcance ni de la NIC SP12, de la 16, de la 27 o la 45. Y es diferencia importante como discernir de estos dos posibles usos. Y es lo que hace el IRI 92. Habiendo discutido la definición y la diferencia entre lo que está al alcance y no está al alcance dentro de la IRI 92, me gustaría ahora pasar a hablar de cuáles son las guías propuestas sobre reconocimiento y medición. Entonces, los criterios de reconocimiento del IRI 92 aprovechan los principios del marco conceptual del IPSASB y son coherentes con los criterios de reconocimiento de otras NIC-SP sobre otros activos tangibles. Una entidad reconocería un recurso natural tangible si el elemento incorpora beneficios económicos, futuros probables o potencial de servicio, si se controla como resultado de eventos pasados y si se puede medir fiablemente. Estos tres criterios son criterios que existen hoy en el concepto del marco conceptual y en otras NIC-SPs. También cuando estamos hablando de este reconocimiento, se puso énfasis en el tema del control del recurso natural, principalmente porque el reconocimiento de los activos biológicos realmente en la parte de control no es tan sencilla como puede ser el análisis que se hace para bienes que son construidos dentro de propiedad, planta y equipo, por ejemplo. En términos de cuál es la medición, lo propuesto es que la medición inicial sería similar a la de la propiedad, planta y equipo, y depende si el control del recurso natural tangible se adquirió en una transacción de mercado ordenado o no. En esto lo que vemos es que si la transacción es en un mercado ordenado, la entidad reconocería ese recurso natural tangible al costo, mientras que si la transacción o evento no forma parte de una transacción en un mercado ordenado, la entidad utilizaría el costo atribuido. Que podría ser, por ejemplo, el costo operativo actual o el valor razonable. Cuando hablamos de una transacción o un evento que no forma parte de una transacción en un mercado ordenado, estamos hablando de quizás el descubrimiento de un recurso natural tangible, estamos hablando del ejercicio de derechos soberanos, estamos hablando de una transferencia o una donación al gobierno. Esas serían las clases de transacciones. En el tema de la medición posterior del recurso natural, similar a lo que se ve en propiedad, planta y equipo, la entidad tiene la elección de utilizar el costo histórico o el valor actual. Entonces, esto es consistente con otras NIC-SP. Después, este IRI 92 también propone ciertas divulgaciones, revelaciones, en las cuales va a exigir la revelación de información sobre la naturaleza y el riesgo de los recursos naturales tangibles reconocidos, así como sus efectos sobre los estados financieros de la entidad. El IRI también propone revelaciones limitadas para los recursos tangibles que cumplen con la definición de un activo, pero que la entidad no puede medir confiablemente, entonces no reconocen sus estados financieros. Y esto es similar con lo que se ve las revelaciones que se encuentran en el NIC SP45 con los bienes artísticos y culturales. Continuando con el ejemplo del bosque que hablábamos anteriormente, los bosques mantenidos para la conservación cumplen con la definición de un activo porque su conservación cumple con el objetivo de servicio de potencial, es decir, encarna el potencial de proveer un servicio, su conservación para el futuro uso de la sociedad en sí. También se basa en los hechos presentados anteriormente en el sentido de que el bosque es controlado por la entidad misma. El reconocimiento
dependerá si los bosques pueden ser medidos fiablemente. En algunos casos, una entidad del sector público podría haber adquirido el bosque para mantenerlo en su poder, para conservarlo. En este caso, el bosque se registraría al costo. Si el control se obtuvo en un evento o transacción que no es una transacción de mercado ordenada, por ejemplo, es un intercambio o una donación o el ejercicio de los derechos soberanos, lo que había hablado anteriormente, la entidad utilizaría el costo atribuido y la entidad necesitaría desarrollar en este caso el valor operativo actual, ya que un recurso natural tangible mantenido para su conservación se considera que se tiene para su capacidad operativa en vez de su capacidad financiera. Y esto lo hemos hablado anteriormente cuando hablamos de la NIC SP46 y esa diferencia entre utilizo el activo para proveer un servicio, utilizo el activo para hacer generar un beneficio económico. Ok, con esto llegamos a los temas específicos para comentario que se incluyen en esta NIC SP, en la cual se ve uno de los temas específicos para comentarios es si estás de acuerdo con el alcance del ID 92. En este ID específico hay una alternative view en la cual dos miembros del comité consideran que el alcance del ID 92 debería estar limitado solamente para recursos naturales para su conservación en vez de haber hecho esa definición más amplia. Entonces se preguntan a los constituyentes cuál es su pensamiento en esto. Otra es si están de acuerdo con la definición utilizada en recursos naturales. También lo que había tocado María Soledad anteriormente es si están de acuerdo con la presunción refutable propuesta de que los recursos naturales tangibles no deben ser depreciados porque tienen una vida indefinida. También se incluyen exenciones de ciertas divulgaciones dentro del ID 92. Específicamente se dice que si la entidad, por ejemplo, tiene un recurso natural, y algo que viene a mi mente son los rinocerontes en África, los cuales hay mucha caza furtiva de esos rinocerontes, y proveer revelaciones en los estados financieros podría degradar ese recurso natural. Entonces hay una exención en no proveer esas divulgaciones dentro de los estados financieros para obviamente conservar esa especie. Otra de los temas específicos para comentarios es que el ID 92 incluye referencias a guías relevantes en la NIC SP45. Cuando digo incluye referencias es, en vez de tener el contenido que es relevante para la ID 92 en la ID 92 y traerlo de la NIC SP45, se hizo una referencia para no repetir material. Pero se pregunta si eso se considera que está bien o que deberíamos tener realmente las distintas párrafos y oraciones que se encuentran en la NIC SP45. Después también se encuentra, se pregunta sobre la transición que se ha proveído. Específicamente, el borrador permite la aplicación de sus requisitos en un enfoque retrospectivo modificado, o sea, que la entidad reconozca esos recursos naturales tangibles que se encuentran al alcance de esta ID en su aplicación inicial a su costo atribuido, en vez de hacer una base retroactiva completa, que se requiere normalmente en la NIC SP3. También se sugiere el ID 92 está revisando o cambiando la descripción de bienes de patrimonio histórico y artístico y cultural que se encuentra en la NIC SP45. Específicamente lo que está haciendo es diciendo que los recursos naturales tangibles que se pueden considerar bienes de patrimonio histórico y artístico y cultural no estén dentro del alcance de la NIC SP45, sino que estén dentro del alcance de la NIC de este ID 92 y esa futura NIC SP que se espera tener para finales de este año. Y el último tema específico para comentarios es si las propuestas, si las guías de implementación ejemplos ilustrativos propuestos son suficientes
Y si no son suficientes, ¿cuáles serían ejemplos adicionales que ustedes encontrarían útiles? Con eso concluyo la presentación del ID 92. Como había dicho, este se publicó en octubre por un periodo de comentarios de 120 días y se está cerrando ese periodo de comentarios el 28 de febrero del 2025. Agradezco a María Soledad y a todo su equipo por estar ayudando a Focal en obtener todas esas respuestas y poder proveer al IPSASFI esa retroalimentación. Teniendo en cuenta que tuve yo una dificultad técnica, lo que voy a hacer ahora es pasar a hablar de la información del ID sobre la información a revelar relacionada con el clima y espero poder tener un tiempo para preguntas si es posible. Con eso, antes de seguir, quiero confirmar que todavía me pueden escuchar en caso de que haya tenido dificultades técnicas nuevamente. Se escucha bien, Agustina, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias por eso. Bueno, aquí lo que voy a tratar de hacer un resumen es del IPSASFI SRS ID 1, información a revelar relacionada con el clima. Específicamente voy a estar hablando de 8 temas. ¿Qué lleva al IPSASFI a iniciar este proyecto? ¿Cuáles son los 3 proyectos prioritarios que determinó el IPSASFI basado en la retroalimentación recibida? La necesidad de utilizar las guías existentes del sector privado para el sector público, el doble rol del gobierno, la estructura de la norma propuesta, cómo van a encontrar el contenido de la información, lo cual es distinto de cómo normalmente ustedes verían una NIC SP, entonces es importante resaltar eso de una forma ilustrativa. Después hablaremos de las revelaciones y divulgaciones que son requeridas por este ID, el concepto de materialidad que se incluye para los reportes de sostenibilidad y después hablaré de las disposiciones transitorias que se han incluido. Bueno, con eso empecemos con el objetivo del proyecto. Históricamente, el IPSASFI ha establecido normativas para la presentación de informes financieros y recientemente publicó este borrador de norma de información a revelar relacionada con el clima. Antes de sumergirnos en una descripción general de lo que está propuesto en el SRS ID 1, me gustaría primero compartir cómo y por qué el IPSASFI comenzó a desarrollar normativas relacionadas con la sostenibilidad. Este camino comenzó oficialmente en enero del 2022, cuando el Banco Mundial emite un informe en el que le pide al IPSASFI que lidere una consulta mundial sobre el desarrollo de normas de presentación de informes de sostenibilidad del sector público. El Banco Mundial en este informe destaca que actualmente no existen normas de presentación de informes de sostenibilidad para las entidades del sector público, las cuales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible y a la vez representan aproximadamente el 40% de los mercados mundiales de bonos. Y es esto lo que lleva al IPSASFI a iniciar el desarrollo de esta norma. Tanto el informe como el IPSASFI reconocen la importancia de que las entidades del sector público presenten informes normalizados, coherentes y comparables sobre sostenibilidad. Esta premisa se basa en ese mandato básico de un gobierno en su rol de administradores de los activos del sector público, porque nosotros sabemos que son los gobiernos los que cuentan con las herramientas y las palancas únicas, como los impuestos, los subsidios y la capacidad de regular para influir y cambiar los comportamientos tanto de los ciudadanos, las empresas, para conducir un futuro más sostenible. Estas herramientas y palancas no están disponibles en el sector privado. Además, otro punto relevante es este acceso a los capitales. La expectativa es que similar al sector privado de inversores requieren información, sostenible. Entonces, lo que estamos hablando primero es el rol específico que tiene el sector público en poder influir y cambiar los comportamientos y también la importancia de poder acceder al mercado de capitales a través de los bonos. Esto lleva a que, en respuesta al informe emitido del Banco Mundial, en mayo del 2022 el IPSASFI lanza esa consulta global
en la cual propone que el IPSASBI debería liderar el desarrollo de normas de sostenibilidad para el sector público, sugiere 3 proyectos prioritarios y uno de ellos siendo desarrollar un proyecto sobre la información relacionada con el clima y los requisitos generales de revelaciones. Y también habla de que es necesario que estas guías se elaboren rápidamente porque hay una prioridad y una urgencia del sector público de tener sus propias normativas de reportes sostenibles. Como ustedes saben, y lo hemos hablado anteriormente, el IPSASBI recibió un fuerte apoyo de los encuestados de liderar el desarrollo de las normas de reportes sostenibles para el sector público. Ok, con esto llegamos a cuáles son las prioridades de las partes interesadas sobre los proyectos para el IPSASBI. Basado en el fuerte apoyo recibido por el IPSASBI a su consulta, el mismo decide priorizar 3 proyectos claves para su investigación en diciembre del 2022. Los 3 proyectos prioritarios que fueron seleccionados, en los cuales el IPSASBI decidió hacer más investigación antes de decidir iniciar un proyecto, fueron información a revelar relacionado con la sostenibilidad, con el clima, con la sostenibilidad, basada en la guía del sector privado de la NIF S1. Después, información a revelar relacionada con el clima, en este caso, a partir de la NIF S2 del sector privado, y después recursos naturales y biodiversidad. El IPSASBI decidió el primer semestre del 2023 a realizar investigaciones y determinar el alcance para considerar las cuestiones claves planteadas por sus constituyentes en el documento de consulta, que vamos a estar hablando en las siguientes láminas hoy. Después de haber completado ese proceso de investigación y habiendo obtenido y analizado la retroalimentación, el IPSASBI determinó que el clima era la prioridad número 1 de los constituyentes y decide avanzar con el desarrollo de esta normativa, de este proyecto de normativa que estamos hablando hoy. Cuando inicié esta conversación hoy estábamos hablando de la necesidad de adaptar para el sector público. Esta cuestión clave es que los participantes de la consulta, la retroalimentación que recibió IPSASBI fue que había una necesidad de adaptar las guías del sector privado para el sector público. Los constituyentes del IPSASBI señalaron que era importante alinearse con el sector privado y que las guías del sector privado deben utilizarse. ¿Por qué deben utilizarse? Primero, para mantener el acceso a los mercados de capitales. Segundo, para mejorar la coherencia y la comprensión de la información en todos los sectores. Y tercero, aprovechar las guías del sector privado permite poder entregar esta norma del sector al sector público de una forma pronta. Cuando decimos que es importante mantener el acceso a los mercados capitales, es reconocer que los gobiernos, que la deuda soberana representa el 40% del mercado mundial de bonos. Entonces, para los gobiernos es importante continuar su acceso al mercado de capitales y tener reportes de sostenibilidad similares al sector privado es beneficioso en ese sentido porque es la misma información proveída de la misma forma. Cuando hablamos de mejorar la coherencia y la comprensión de la información en todos los sectores, estamos hablando de cuanto más coherentes sean las guías del sector público para el sector público, más útil será la información para los inversores. Por ejemplo, las emisiones de las entidades del sector público a menudo se integran en las emisiones de la cadena de valor de alcance 3 de las entidades del sector privado, como parte de las emisiones ascendentes y posteriores. Es reconocer que realmente el sector público, sus emisiones van a la cadena de valor del sector privado y por lo tanto es importante tener guías similares y guías que son coherentes en ese sentido. Esa mayor alineación de los principios de informes entre los sectores públicos y privados mejorará la precisión y la disponibilidad de los datos y facilita el intercambio eficiente de datos entre los sectores. La última era aprovechar las guías del sector público, nos permite poder entregar de manera urgente
esta norma del sector público, entonces es realmente no inventar la rueda cuando ya esté inventada, ¿verdad? Y habiendo reconocido la necesidad de alinearse con el sector privado, la retroalimentación recibida también señala que hay la necesidad de guías específicas para el sector público, porque es cierto, uno puede utilizar lo que existe para el sector privado, pero simplemente hacer eso no sería suficiente, porque el sector público es distinto al sector privado. Entonces, el IPSASB busca eso y refleja eso en este ID que estamos hablando hoy. Las normas actuales del sector privado no abordan plenamente las necesidades de los usuarios del sector público, en particular porque la función del sector público hace hincapié en la prestación de servicios, no busca realmente generar ganancias económicas. Por segundo, el sector público tiene una doble función, la cual es su capacidad de influir en las decisiones o comportamientos de otras entidades e individuos, mediante el ejercicio del gobierno de su poder soberano, como la capacidad de gravar impuestos, subsidiar y regular. Por lo tanto, el IPSASB decide aprovechar las normas del sector privado en la medida que éstas son apropiadas, basándose en la línea de base global que provee la ISSB, principalmente la NIF S2, y al tiempo decide incorporar el enfoque de múltiples partes interesadas en las normas GRI, adoptando estas directrices del sector privado para garantizar que la IPSASB SRS ID1 abordara las responsabilidades básicas del sector público de manera efectiva. Eso creo que me parece importante. Esta lámina trata de ilustrar cómo se genera y cómo se desarrolló la IPSASB SRS ID1. Con esto paso a hablar específicamente de ese papel del sector público en el clima, que es la tercera cuestión clave que los constituyentes del IPSASB plantearon en respuesta al documento de consulta, la cual es abordar el doble papel de los gobiernos. Entonces, ¿cuál es ese doble papel? Es importante comprender el papel fundamental que desempeñan los gobiernos en la acción climática para garantizar que las normas desarrolladas aborden eficazmente las responsabilidades básicas del sector público. Primero, el IPSASB reconoce que los acuerdos internacionales existentes representan un compromiso colectivo en materia de acción climática por parte de los gobiernos de todo el mundo, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Lo más importante es que estos compromisos no se limitan únicamente a las acciones de los gobiernos, sino que se extienden a toda la economía. Acá en esta lámina es lo que tratamos de ilustrar en el círculo del medio, donde mostramos que estos acuerdos internacionales sobre cambios climáticos realmente impactan al gobierno en general, y este círculo trata de reflejar la economía en su enteridad. Entonces, para abordar el doble papel del sector público, el IPSASB consideró la naturaleza multifacética del sector público y el papel fundamental que desempeñan los gobiernos en las acciones climáticas. Identifica el IPSASB dos áreas claves en las que las entidades del sector público interactúan con cuestiones relacionadas con el clima. Primero, lo que voy a hablar es del lado izquierdo. Es la información sobre las actividades cotidianas de una entidad a la que nos referimos como operaciones propias. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, actividades del sector público para administrar sus escuelas, hospitales u otros servicios. Y es aquí donde el IPSASB utiliza las guías del sector privado, específicamente la NIF S2, para generar sus guías. Por otro lado, en este lado derecho, estamos hablando de las divulgaciones específicas del sector público que cubran las responsabilidades de establecer políticas para el sector público, a las cuales nos referimos como programas de políticas públicas. Para las revelaciones de los programas de políticas públicas, el IPSASB decidió que era necesario establecer requisitos y directrices específicos en materia de divulgación. ¿Por qué? El sector público tiene la capacidad única de establecer políticas y regulaciones que impactan a la economía. Entonces estamos hablando de que cuando el gobierno tiene un programa de política pública
en tratar de, por ejemplo, llegar a cumplir con las ODS, realmente va a impactar a toda la economía ese programa de políticas públicas. Y aquí nos referimos a esas herramientas y palancas únicas del sector público que obviamente no se encuentran en el sector privado, esa posibilidad de gravar impuestos o de regular. En sí es un papel singular del sector público que se destaca específicamente en las respuestas del documento de consulta. Entonces, el IPSASI recibió esa retroalimentación que ese papel único que se encuentra en el sector público, que no está reflejado en las guías del sector privado, es la habilidad del sector público a establecer programas de políticas públicas regular en sí. Entonces, en las próximas diapositivas vamos a repasar estas propuestas relacionadas con las revelaciones sobre las propias operaciones de una entidad y las de los programas de políticas públicas. Pero antes de eso, lo que quiero hacer es proveerles esta imagen de lo que es la norma propuesta y cómo está armada de una forma distinta. Aquí hay una ilustración de la estructura propuesta del ID. El IPSASI decidió que la siguiente estructura era necesaria para reflejar las guías que es única para las entidades del sector público en lo que respecta a los 4 pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y resultados, métricas y efectivos. Y esta estructura es coherente con la estructura que, si ustedes han visto ya, la NIF S1 y S2 que tienen. Lo que específicamente se hace para el sector público es el texto central de la norma, del borrador de norma, proporciona información relacionada con las propias operaciones de una entidad y los programas de políticas públicas relacionados con el clima. Aquí visualmente lo que hacemos es mostrar el rojo serían las operaciones propias, mientras el azul es los programas de políticas públicas y lo gris son esos conceptos generales que se necesitan saber. Es esencialmente un resumen de los requisitos de revelaciones, lo que conduce a requisitos más específicos en cada una de las operaciones propias y programas de políticas públicas para abordar ese doble papel que tiene el gobierno en los temas de acción climática. Estos requisitos específicos se pueden encontrar en estas 2 guías, la guía de aplicación 1 de operaciones propias, después de los programas de política pública, y también estamos hablando de ese apéndice B y C que habla de esos fundamentos conceptuales. Ok, habiendo hablado de proveyendo esta visual de cómo está estructurado el ID, me gustaría pasar a lo que es el contenido en sí, las revelaciones y requerimientos que se incluyen. Y lo voy a hacer usando un ejemplo, ya que siempre me parecen válidos los ejemplos. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de una agencia de energía. Esa agencia de energía, para sus propias operaciones, entonces cuando estamos en este lado azul, la agencia proporciona información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima que podrían afectar las actividades diarias de la agencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, la Agencia de Energía revelaría cómo supervisa, responde, gestiona, monitorea el riesgo físico del aumento del nivel de mar para sus instalaciones de energía costeras, lo que potencialmente podría conducir a desafíos operativos a largo plazo en la prestación de servicio. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Si la Agencia de Energía tiene una sucursal de energía en la zona costera y esa zona costera tiene problemas de inundación o de distintos momentos meteorológicos que puede impactar el servicio de proveer energía a ese sector, lo que se espera es que cuando hablamos de nuestras operaciones propias se provean divulgaciones de ese típico. Entonces, la entidad divulgaría indicadores del desempeño y los objetivos que se establecieron para monitorear el progreso hacia sus objetivos estratégicos. Incluidas son las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3, como las emisiones de sus instalaciones de energías. Los requisitos de divulgaciones propuestos para las operaciones propias son los que les había mencionado anteriormente, están alineados con la NIF S2 y tienen adaptaciones específicas para el sector público.
Por otro lado, si estamos hablando de ese lado derecho, las divulgaciones propuestas por el IPSASBI también requieren que la Agencia de Energía proporcione información sobre sus programas de políticas públicas relacionadas con el clima y esos resultados si es que los tienen. El IPSASBI decide que las entidades que tienen responsabilidad por los resultados de un programa de políticas públicas relacionadas con el clima deben proporcionar revelaciones sobre esos programas de políticas públicas con el objetivo principal de lograr resultados relacionados con el clima. Por ejemplo, la misma Agencia de Energía también es responsable de un programa de subsidio de paneles solares con el objetivo principal de fomentar la adopción de energía renovable. Entonces, la Agencia de Energía tiene el objetivo de fomentar la adopción de energía renovable por los distintos individuos, entidades privadas, públicas, sin fines de lucro. Ese es el objetivo que tiene. Y para obtener ese objetivo, establece un programa de política pública donde subsidia paneles solares para poder llegar a fomentar el uso de la energía renovable. En ese caso, la entidad, la Agencia de Energía, proporcionaría revelaciones que ayudarían a los usuarios principales a comprender cómo y por qué se tomaron esas decisiones y cuáles son algunas de estas cosas que debería revelar. Debería divulgar los objetivos del programa de subvención a los paneles solares o cuál es el objetivo de ese programa. Y estábamos hablando de fomentar el uso de la energía renovable. Los factores en sus decisiones para establecer el programa de políticas públicas. Lo real es que si el objetivo es fomentar el uso de la energía renovable, puede haber otros programas, no simplemente el subsidio de los paneles solares para obtener ese objetivo. Entonces estamos hablando de cuáles fueron las decisiones que tomaron para llegar a ese específico programa que están poniendo en lugar. También tiene que hablar, disculpen, las implicaciones financieras del programa de políticas. Entonces, estamos hablando cómo financia los costos futuros de tener ese programa para obtener ese objetivo de fomentar el uso de la energía renovable. También debería divulgar los desafíos para lograr esos resultados previstos, cómo va a evaluar los desafíos, cómo va a monitorearlos y cómo va a gestionarlos para al final obtener ese objetivo de fomentar el uso de la energía renovable. Y después, o por último, los resultados del programa y cómo avanza hacia su objetivo. Entonces es siempre importante decir, bueno, establecí este programa, estoy consiguiendo esos objetivos o no, y si no los estoy obteniendo, ¿cuál es la razón por ella? ¿Cuáles son los cambios que voy a hacer? Me gustaría hablarles de unos ejemplos adicionales para diferenciar cuando estamos hablando de las operaciones propias y cuando estamos hablando de los programas de políticas públicas relacionados con el clima. Y este ejemplo lo que trata de ilustrar es que no porque hay una entidad del sector público, significa la entidad del sector público necesariamente cumpla ese doble rol que estamos hablando, este lado de operaciones propias al lado izquierdo y este lado derecho de programas de políticas públicas. No todas las entidades del sector público tienen programas de políticas públicas para tener un impacto de acción climática. Y esto es lo que trata de ilustrar esta diapositiva. Entonces, donde los programas de políticas públicas pueden afectar a las operaciones propias de una entidad y donde el programa de política pública es establecido por una entidad. El primer ejemplo es cuando una entidad ejecuta y cumple con un programa de política pública relacionado con el clima que será parte de sus revelaciones para sus propias operaciones. Entonces acá en esta parte azul, lo de arriba del Ministerio de Transporte, estamos hablando, existe un programa de política pública que lleva a que el Ministerio de Transporte convierta su flota de autobuses a vehículos eléctricos. En este caso, el Ministerio de Transporte no es el responsable de la política pública, del programa de política pública. Es simplemente el que está recibiendo y tiene que actuar o modificar su comportamiento para estar cumpliendo con este programa de política pública que estableció otra entidad. Esto llevará a que el Ministerio de Transporte
preparen divulgaciones relacionadas con el clima sobre sus propias operaciones. Entonces, ¿a qué me refiero? En este ejemplo estamos diciendo que el programa de política pública hace que el Ministerio de Transporte convierta su flota de autobuses a vehículos eléctricos para cumplir con el programa de política pública que estableció otra entidad. ¿Cuáles son las divulgaciones que debería proveer el Ministerio de Transporte sobre sus propias operaciones? Debería estar hablando de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, cuál es el impacto, los riesgos y oportunidades de haber convertido a su flota de autobuses de combustión a eléctricos, cuáles son las métricas en el sentido, por ejemplo, cuál es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con esta conversión de los autobuses de combustión a vehículos eléctricos, podría proveer. Y cuando estamos hablando de ese segundo ejemplo, donde hablamos de una entidad que tiene tanto revelaciones con respecto a sus propias operaciones y revelaciones con respecto a sus programas de política pública, en este estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente, el cual diseña una política pública relacionada con el clima para alcanzar 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero en el 2050. Con este objetivo en mente, diseña y desarrolla este programa para una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos en los sistemas de carretera y autopista de la jurisdicción. Como el Ministerio de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de los resultados del programa, y creo que es importante resaltar que la entidad debe tener la responsabilidad de los resultados del programa para tener que cumplir con estas revelaciones, deberá proporcionar tanto las revelaciones de operaciones propias que vemos en IRI número 1 del SRS y de los programas de políticas públicas. Chequeando el tiempo, sé que estamos un poco a horario, pero voy a tratar de completar esta última parte que es muy importante, creo. Ok, además de los requisitos de divulgación propuestos tanto para las operaciones propias como para los programas de política pública relacionados con el clima, otro elemento clave del SRS ED1 es el marco conceptual que proporciona principios esenciales para la preparación de divulgaciones relacionadas con el clima y garantiza que la información en las divulgaciones relacionadas con el clima sea útil para los usuarios principales de los informes financieros de propósito general. El IPSASB decidió que para que la información relacionada con el clima sea útil, una entidad debe proporcionar una representación fiel de la información que sea completa, neutral, libre de errores materiales y que sea proveída de una manera que sea relevante, comprensible, oportuna, comparable y verificable. Y yo sé que esto no es nuevo para ustedes porque es lo que se encuentra en el marco conceptual cuando estamos hablando de las NIC-SP. También la información relacionada con el clima debe ser proporcionada por la misma entidad informante. Acá estamos hablando de que se debe ser la misma que provee los estados financieros. Y por último, una entidad proporcionará información que permita a los usuarios primarios comprender las conexiones entre los diferentes conjuntos de informaciones. Acá nos estamos refiriendo de conexiones que existen entre las revelaciones relacionadas con el clima y los estados financieros o otros informes financieros de propósito general. Disculpen. Entonces, con esto, el IPSASB hace que empiece a hablar del concepto de materialidad que se debería utilizar cuando se preparan las revelaciones sobre sostenibilidad. IPSASB exploró los diferentes enfoques de materialidad en los informes de sostenibilidad. Por ejemplo, discutió lo que es la doble materialidad, la materialidad del impacto, la materialidad financiera, la materialidad dinámica, para nombrar algunas. También decidió en enfocarse en la materialidad debe estar en las necesidades de información de los usuarios primarios y en última instancia requiere un juicio profesional dado que es altamente específico la entidad. El IPSASB fue asesorado por sus propias deliberaciones y a la misma vez por un grupo de referencia de sostenibilidad que creó. Y es así como determina qué será importante. Disculpen.
Es por esto que el IPSASBI consideró el marco conceptual del IPSASBI como base para los conceptos del sector público, incluidos los usuarios, los objetivos, y consideró la aplicabilidad de la materialidad como se define en el marco conceptual hoy. ¿Qué se define? Se basa en los usuarios principales, en los objetivos de los informes y en la conectividad entre los dos, tanto estados financieros y reportes de sostenibilidad. Dada la definición más amplia de usuarios y objetivos, puede abarcar todo tipo de informes que puede influir en el cumplimiento de la rendición de cuentas o en las decisiones que toman los destinatarios de los servicios y los proveedores de los recursos. El IPSASBI reconoció que la naturaleza de gran parte de los informes sobre sostenibilidad difiere de los informes financieros y propone una guía de aplicación adicional para apoyar a los preparadores y usuarios en la determinación de los informes relacionados con el clima y material en la SRS 2.1. El IDIO SRS 1 proporciona una guía adicional y este marco para determinar la información material en 3 pasos. Primero dice que es importante entender el contexto de la entidad. En esto nos referimos a las actividades, el mandato y objetivo de la entidad. Aquí estamos diferenciando entre una entidad que va a utilizar la sección de operaciones propias, en contraste con una entidad que quizás tiene revelaciones de los dos, porque es responsable de establecer programas de política pública. También es importante entender el contexto, si esa entidad está impactada por las ODS o el Acuerdo de París. Por segundo, es identificar los resultados reales y potenciales de los riesgos y oportunidades que tiene relacionados con el clima, tanto identificar los resultados reales y previstos y los no previstos, potencialmente de los programas de sus políticas públicas relacionados con el clima, y también determinar la información material. Aquí nos referimos a la entidad, determinar a qué información es relevante para sus usuarios primarios. Entonces no se está buscando que la entidad hable de todos los usuarios de sus estados financieros, sino los que la entidad ha identificado que son los primarios de esa entidad. Y reconoce que la materialidad requiere juicios sobre la información y desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. No es simplemente los números, también es lo cualitativo que se debe considerar. Ok. Con esto quiero hablar rápidamente de las disposiciones transitorias. En el primer periodo de informe anual, el IPSASBI está proveyendo disposiciones transitorias para aliviar el pedido a las entidades que van a decidir adoptar las normativas de sostenibilidad del IPSASBI, en los cuales se está diciendo que no está obligado a revelar información comparativa. El primer año permitirá un retraso en el momento de la publicación de los reportes de sostenibilidad comparado a los estados financieros. Normalmente estos se pedirían que salgan al mismo tiempo, pero se reconoce que va a haber un periodo de transición, entonces se pueden publicar a distintos momentos. No va a exigir la divulgación de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 en lo que se refiere a las propias operaciones de una entidad por el primer año. Y la adicional que se encuentra simplemente en el IPSASBI sería una disposición transitoria debido a las guías adicionales para el sector público. No va a exigir la divulgación del cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero razonablemente atribuibles a los programas de políticas públicas existentes relacionados con el clima. El IPSASBI decidió alinear deliberadamente las disposiciones transitorias con el sector privado porque considera que muchas entidades del sector público han estado recopilando datos pertinentes como parte de su compromiso internacionales a las ODS o nacionales a veces, y algunos ya han presentado informes al respecto. También es reconocer la acción climática es un tema urgente, por lo que es importante que el sector público comience a informar sobre el clima lo antes posible. Con eso lo que quiero recalcar es el periodo está cerrando el 28 de febrero de este año. Estamos buscando recibir sus comentarios. Son siempre importantes para que el IPSASBI pueda deliberarlos. Y con eso lo que voy a hacer es dejar de compartir y decirle muchas gracias por haberme escuchado y disculpen por las dificultades técnicas.
Agustina, ¿vas a tener algún tiempo para responder alguna consulta? Tenemos algunas en el chat. Quisiera que te las formulemos, las revisas tú, como prefieras. Sí, acá estoy abriendo el chat y lo puedo leerlo ahora. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué grado de participación o responsabilidad debería tomar una corporación o institución pública para revelar los riesgos u oportunidades relacionados con el clima derivados de la cadena de valor? Con esta creo que lo que le voy a pedir a Janet es si me pueden mandar un email porque creo que necesitaría un poco de más de contexto con el grado de participación a que se refieren. Así que lo que voy a hacer es pasar a la siguiente y quizás Janet me puedes mandar un email si te parece. Ok, acá dicen, me gustaría hacer una consulta base al ejemplo que mencionaba del rinoceronte en África. ¿Qué NIC-SP aplicaría para el reconocimiento, medición, presentación de los animales que se encuentran en preservaciones naturales, santuarios u parques zoológicos? Tanto lo que se adquiere a precio de mercado, donaciones, como los que se producen dentro de los mismos lugares. Creo que siempre esta pregunta es dependiente de cuál es la intención. Creo que esto es lo que trataba de clarificar con esa lámina. Si se está tratando de conservar a los animales, creo que la pregunta es si se considera que los rinocerontes, en este caso, cumplen lo que vendría a ser el activo, la definición de un activo. Entonces me preguntaría eso. En otro aspecto, cuando estamos hablando de la NIC SP27, la NIC SP27 busca que la entidad esté gestionando la transformación biológica. Yo creo que a veces cuando hablamos de preservar de zoológicos, por ejemplo, no estamos hablando de gestionar la transformación biológica, entonces no lo vería en la NIC SP27. La pregunta sería si podría entrar dentro de lo que está en la ID 92, ¿verdad? Porque son un parque, cuando tenemos unos animales en un parque, no estás gestionando la transformación biológica, estás tratando de proveer una recreación, dependiendo si sos del sector privado o del sector público, o estás tratando de educar a la población a través de tener este espacio del zoológico. Entonces creo que me preguntaría eso específicamente. Me dijeron que había unas preguntas que me había pasado. A ver. Enfrente, Agustina, sí. sí, la primera pregunta que formularon en el chat la hizo Marcos Calderón y está preguntando si la norma aplicaría también a los recursos naturales tangibles marítimos y da el ejemplo de las algas marinas. Las algas marinas. En este momento la pregunta sería el tema de la conservación. No estoy segura del tema del control de las algas marinas. Creo que siempre la pregunta es si podría tener control sobre eso en el océano. Así que es una pregunta que la entidad cuando está analizando el ID se tendría que preguntar si cumple esa definición de activo. Perfecto. La pregunta siguiente la hace Giovanni y nos pregunta por qué en el ED 92 no se incluye en el reconocimiento o en la medición posterior el valor razonable. Sí, esa es una muy buena pregunta. En este momento no es que no esté incluido. En este momento cuando el IPSASBI discutió el tema de cómo medir los recursos naturales tangibles, se vio que los ejemplos que se discuten dentro del IDI son para conservación y se considera que algo que es para conservación es para capacidad operativa y no capacidad financiera. Y dentro de la NIC SP 46 siempre diferenciamos que el valor razonable es apropiado para medir un activo que se utiliza para generar una ganancia, para una capacidad financiera, y el valor operativo actual es para la capacidad operativa. Entonces, cuando ahora estamos hablando de que no es que no esté incluido el valor razonable, pero el IPSASBI está buscando ver si los constituyentes nos pueden dar ideas de qué sería un recurso natural tangible que estaría dentro
de esta futura NIC SP, que podría ser medido en valor razonable, que no esté incluido dentro de las otras NIC SP, la 12 o por ejemplo la 16, que es una propiedad de inversiones. Creo que es esa diferencia de que en este momento se ve de que pueden ser para conservación, y conservación está más alineado con lo que es el valor operativo actual, no necesariamente con lo que vendría a ser medido utilizando el valor razonable. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Gracias, Agustina. Y la otra pregunta que tengo en el chat dice, ¿cuándo se deberá reconocer un impacto climático en los estados financieros? Porque en algún momento se dará esta situación. Ok, creo que ahí estamos hablando de cuál es la línea entre lo que vendría a ser quizás un pasivo, que es el resultado de una acción climática que vendría a aparecer en nuestros estados financieros, en contraste con lo que estamos hablando de los reportes de sostenibilidad. Creo que si la veo desde ese lado, y en ese lado creo que pensaría más en la NIC SP19, que uno tendría que hacer ese análisis de si un impacto climático ha generado un pasivo que cumpla los requerimientos dentro de la NIC SP19. Gracias, Agustina. Y ahora vamos con la última pregunta. Si es que queda alguna pregunta pendiente, como dijo Agustina, esperamos que se las pueda mandar por correo y ella les va a responder. La última pregunta dice, ¿qué aspectos contempla la ED 92 sobre la minería o explotación de metales preciosos, en donde el gobierno ejerce su derecho soberano? ¿Cómo sería la medición y reconocimiento de ese recurso natural? Creo que sería interesante como tener más contexto en esa pregunta, porque creo que lo que sé que en la IDI 92, lo que son recursos no todavía explotados, extraídos, no se considera dentro del alcance de la IDI 92 porque hay una incertidumbre en la existencia de esos recursos. Sé que para la parte de estadística, por ejemplo, se reconocen basado en haber hecho un survey, pero son todas cosas estimativas. Entonces, en este momento no es que esté dentro de la IDI 92 lo que es subsuelo. Perfecto, nosotros estábamos acá conversando con el equipo y ahí estábamos pensando en el cobre, que es como uno de los principales minerales de extracción que tiene Chile. Sí, sé que el IPSASFI ha publicado recientemente unas NIC SP alineadas con el IFRS con respecto a la extracción de cobre y ese proceso de cuando es antes de que podés extraerlo, con ganas de mandarle esa información sin problema de esas otras NIC SP que han salido el año pasado. Muchas gracias, Agustina. Bien, Agustina, muchas gracias. Ha estado estupenda la presentación, muy interesante, se nos vienen grandes desafíos por delante. Por cierto que vamos a estar enviando los comentarios para el 28 de febrero, de los países recuerdo la fecha para recibirlos y enviarlos a Chile el 5 de febrero, por favor. Comentarles que hemos tenido aproximadamente 185 conectados y agradecerles muy especialmente a nuestros traductores en Chile, Joaquín y Guillermo, y también a Germán, que nos ha apoyado en todo lo tecnológico. Y un especial abrazo para ti, Agustina, y para todos ustedes. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias.